Bienvenidos a la serie 2018 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy estamos listos para presentarles una mesa de análisis sobre las elecciones en Zimbabue que tendrán lugar el 30 de julio. Las elecciones más esperadas de este país al sur de África, pero también las primeras que se celebran después de la era de Mugabe. Pues muy agradecida con nuestros invitados, el doctor Arturo Saavedra nos acompaña, él es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Gracias, Arturo. No, muchas gracias por estar Y aquí. también nos acompaña el embajador Mauricio de María y Campos, ex embajador de México en Sudáfrica y con concurrencia en Zimbabue y otros países al sur de África. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. La antigua Rodesia, hoy conocida en su parte norte como Zambia, pero en su parte sur como Zimbabue, alimentaron los primeros esfuerzos coloniales europeos bajo el dominio portugués y más adelante bajo la hegemonía de la corona británica. Habiendo conseguido una independencia tardía hasta el año de 1980 y después de 15 años de guerra civil, es que Zimbabue enfrentó un portafolio de retos y desafíos para alcanzar la gobernanza política y la paz social. Bajo un escenario de rivalidades, de conspiraciones y también de violencia, es que este país ha practicado el sectarismo, es decir, la política tribal, en medio también de una segregación y de racismo que ha sido una de las notas principales de la vida política, económica y social. Desde tu punto de vista, Mauricio, ¿cuáles son las claves históricas de Zimbabue que tenemos que traer a colación para comprender el acontecer político, sobre todo de este país llamado antiguamente pues la Rodesia del Sur? Y lo que es muy interesante es que en realidad esa insistencia de Ian Smith por mantener también la supremacía blanca y una rebelión abierta que hubo frente a Gran Bretaña y a los mandatos de Naciones Unidas, pues se entiende muy bien porque su vecino poderoso, Sudáfrica, pues es el que se mantiene hasta el final, ¿verdad?, como símbolo de esa presencia de regímenes no democráticos con una fuerza predominante de una población blanca sobre la población negra, ¿no? Pero en ambos países hay, vamos a decir, una cierta hermandad que les permite durante algún tiempo defenderse frente a los ímpetus internos para que la población negra llegue a tener pues, un voto por cada ciudadano. Claro, pero cuando llega entonces a darse la hegemonía negra, también practican la nota de la segregación y del racismo, ¿no? O sea, primero la supremacía blanca de alguna manera discriminaba a los negros y a los nativos, y luego los negros también discriminaban a los blancos y a los nativos. Arturo. Yo creo que es más complejo. En realidad, Claro. el punto inicial es el tema de la concentración del poder en un grupo, argumentando quizás pues elementos raciales, o sea, digamos en la apartheid en Sudáfrica sí funcionaba, y el de Rodesia en cierto sentido copia esta idea. Ahora, hay que recordar que todos estos movimientos, es decir, la misma existencia de la apartheid en Sudáfrica está también ajustada o depende del contexto de la Guerra Fría, porque también todos estos movimientos que se van a dar en lo que se conoce como África del Sur o el África Austral, como le dicen algunos otros especialistas, en cuanto a movimientos de descolonización, tiene una fuerte influencia de la Unión Soviética, de países aliados. El mismo ZANU el mismo partido Zimbabue va a ¿no?, tener apoyo de Tanzania y de todos estos países que están dentro de la vida del socialismo, pero evidentemente lo que se lucha, lo mismo que pasó en Sudáfrica con el movimiento de ANC Mandela, es un espacio para la gran mayoría demográfica africana local para poder participar, y ese es en principio la génesis de la lucha. Ahora, el tema de un racismo por parte de los africanos hacia, ¿cómo se puede decir?, hacia la parte europea, pues existe realmente, pero es también motivada por esta situación de la falta de acceso a recursos económicos, claro, la falta de participación política, de representación, y eso de alguna forma se alimenta una visión que luego vamos a ver posteriormente con la crisis de finales de los 90, principios del siglo XXI, con la población que se queda a vivir de origen
europeo, y que va a haber, digamos, siempre este choque por el tema de los recursos. Ahora, Mauricio, ¿cómo está todo el tema de la cronología histórica? Digo, tenemos una independencia hasta 1980, luego tenemos alrededor de 15 años de guerra civil, en donde hubo rivalidades entre diferentes ejércitos regionales y finalmente se da el cese al fuego en Lancaster House. ¿Cuál fue esa importancia? Porque a partir de ahí también en el 80 pues sube Robert Mugabe. Bueno, es que lo que habría que entender también, Reina, es que justamente Sudáfrica y Zimbabue se convierten en una especie de reducto, en el último reducto, vamos a decir, de los regímenes racistas, supremacistas blancos, uno con muchísimas leyes que fue Sudáfrica. En el caso de Rodesia no fue igual, fue más bien la tradición, la costumbre y por extensión se dieron las mismas prácticas. Pero en un mundo en el cual ya para entonces prácticamente la mayor parte de los países de África, después de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de las Naciones Unidas, habían llegado a la independencia, los francófonos, los anglófonos, pero se quedó el sur de África pues como una guarida, ¿verdad? Como una fortaleza blanca, en donde además no se nos debe olvidar, por un lado en el Atlántico, Angola, por el lado del Océano Índico, a Mozambique, en donde hubo guerras civiles. Y además ellos no tienen salida al mar. La Guerra Fría, claro. Y además no tienen salida al mar, ¿no? Que eso también es un tema... No, pero menciono esto, porque realmente todo esto se vino a dar precisamente ya al final del proceso de independencia, y justamente cuando finalmente, yo diría, caen los regímenes en Angola y en Mozambique, es cuando pues prácticamente se va quedando solo Zimbabue y Sudáfrica. Ahora, ¿y cómo está jugando todo el tema del ejército? Es decir, también es un poder tras bambalinas que es muy importante, que está apoyando todo el tiempo al partido gobernante y sobre todo también un ejército, no nada más nacional, sino que expandía sus tentáculos, por ejemplo, en la guerra civil en Mozambique y también en Angola, ¿no? De la que tú hablas, Mauricio. Arturo. Bueno, aquí volveré un poco al punto de lo que sucede desde 1980 hasta mediados de los 90, en cuanto a que no debemos de olvidar que Zimbabue, como muchos países africanos, no diría todos, pero una buena parte, tiene muy identificada identidades étnicas y regionales. En principio se supone que el meollo del conflicto de los primeros 15 años fue una guerra con la población ndebele. O sea, el ZANU y el grupo del mismo Mugabe y el grupo de poder que inclusive el actual presidente Mnangagwa también pertenece, son shonas. Y se habla de que hubo genocidios, que hubo una represión muy fuerte por este grupo que tenía esta legitimidad de haber obtenido finalmente la autonomía política y acabar con el gobierno blanco, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que recordar sí, el factor tribal, ¿no? Que es muy importante. El ejército, en toda África. En toda África. Mugabe, su grupo de poder y el actual presidente que está contendiendo pertenecen a un grupo que tiene una legitimidad revolucionaria con un ejército que se supone que también está legitimado en ese sentido. Claro. Es decir, es un grupo político que también tiene articulado al ejército. Y que es un ejército que de alguna manera también defiende las elecciones e interviene en la parte electoral, ¿no? En algún momento dado, ¿no? Que era una de las principales acusaciones que hacían sus opositores políticos. Bueno, ya lo que hay que tomar en cuenta es que en el caso particular de Zimbabue, tienes con Mugabe, ya cuando se establece, vamos a decir, el control de Mugabe por el poder, tienes a un hombre que despierta y de alguna manera cristaliza las aspiraciones, vamos a decir, de independencia y de desarrollo que tenían todos los países después de su liberación. Y es un hombre que logra una legitimidad importante con una lucha nacional que procura mantener esa independencia, mantener y yo diría y expander esa independencia económica
frente a Gran Bretaña, pero que se va a enfrentar gradualmente pues, a intereses muy importantes que van a marcar prácticamente al régimen de Mugabe y su conflicto con Occidente por el tema de la tenencia de la tierra, la reforma agraria, con todas sus virtudes, pero con todos sus defectos. Sí, también con fallas, ¿no? Que crearon tremendos problemas y que provocaron particularmente entre los terratenientes blancos pues una creciente oposición y al mismo tiempo que permitieron a Mugabe y su grupo en el poder étnico, pero también militar, etcétera, pues aprovechar las tierras que fueron repartidas, pero que fueron lamentablemente además repartidas sin una verdadera asistencia técnica y una organización. No, y a tal grado que creo que importa el 90% de alimentos, ¿no? Zimbabue, o sea, teniendo un gran potencial agrícola. Bueno, siendo un granero, un potencial un granero. país granero, ¿no? Bueno, no solamente, digamos, de alimentos, tiene mineral una industria también. minera muy fuerte. Sí, muy importante. Y el punto es que al principio, porque eso lo debemos de recordar, cuando se adquiere la independencia, se acuerda que los propietarios británicos que tienen granjas, que tienen industrias, que tienen acciones en la industria minera, se pueden quedar y participar en el desarrollo del país y en una supuesta cuidado de la capitalización del país. Claro. El problema va a ser que posteriormente, cuando ya las aspiraciones de Mugabe están desgastadas y quiere una legitimidad al interior, pues hace estas campañas, que tiene mucho de eso. Claro. Pero expropiaciones, como dice Mauricio, que pues aparte que no son planeadas, al final benefician en muchos sentidos a las familias que están en la élite del poder. O sea, si nosotros revisamos a los colaboradores de Mugabe todos estos años y los del golpe de Estado del año anterior, son las gentes que se beneficiaron de este reparto. Seguro. Y que desgasta también la imagen de Mugabe, porque otro punto, al principio su prestigio desde 80 a los primeros 10 años es un libertador africano. Sí, es un héroe nacional, un guerrillero, con no Julius muy Nyerere, claro. Se le compara con Mandela. Sí, claro. O sea, había canciones, había loas. Se le compara con Nkrumah en su momento. Exacto. También, ¿verdad? Es decir, los líderes de los procesos de independencia que se convierten en los primeros presidentes, como si aquí Hidalgo y Morelos se hubieran convertido en presidentes de México. Y es como el padre de la patria. Claro, por supuesto, es el padre de la patria, pero que terminó convirtiéndose en una de las dictaduras más sangrientas del continente africano. Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos hablando de Robert Mugabe, el hombre fuerte de Zimbabue, quien se despide del poder, ya renunció, ya dimitió y que ahora se están dando elecciones en este país del sur de África. Volvemos. Todos los años de vida independiente de Zimbabue han sido gobernados por un solo hombre, Robert Mugabe, quien alcanzó el poder en el año de 1980. Habiendo sido uno de los mandatarios más longevos del mundo, este mandatario pudo alcanzar y alargar su estancia en el poder casi por 4 décadas en Zimbabue. Y sobre todo lo hizo gracias al contexto geopolítico de la Guerra Fría, porque pudo alinear los intereses estratégicos a las potencias antagónicas. En este contexto, la Unión Soviética le prestó ayuda al Ejército Revolucionario de Zimbabue, pero también a la Unión Nacional Africana del Frente Patriótico, el partido gobernante de Robert Mugabe, quien extendió su poder por alrededor de 4 décadas.
un partido de izquierda y con una ideología política basada en el marxismo y leninismo. ¿Cómo es posible que de un héroe nacional, de un guerrillero de alto prestigio, se haya convertido en un dictador y que haya sido un personaje tan temido? Es decir, muchos lo colocan como tirano, además que tiene, Zimbabue tuvo durante muchos años sanciones internacionales. Bueno, yo creo que tiene que ver también el final de la Guerra Fría. Claro. Él accede al poder siendo como un héroe de los movimientos de liberación. Se había mencionado en el bloque anterior el apoyo que tuvo para combatir al apartheid en Sudáfrica, los movimientos de liberación de Mozambique y Angola. Es decir, ya que estos países adquieren su independencia, Mozambique y Angola, se crea un frente de países de ideas de izquierda que tratan de combatir al apartheid, y en estos primeros 10 años Mugabe es como uno de los grandes líderes de esta lucha anticolonialista. Cuando se acaba el discurso anticolonialista, los mismos países africanos y la misma visión del panafricanismo se transforma. Y en ese sentido Mugabe ya va a tener que afrontar pues los saldos de la guerra civil, los saldos de los genocidios que se sabía que existían, pero por otro lado sigue manteniendo relaciones comerciales relativamente buenas con los países de la Commonwealth, con la misma Gran Bretaña, hasta que empieza a haber una crisis de legitimidad que lo induce a crear estas políticas de expropiación y de supuestamente populismo para simplemente mantener su hegemonía política. Pero Mugabe siempre, gira en torno de una visión bastante, ¿cómo se lo podría decir?, del carisma de un líder, que en África también en muchos países es frecuente, que a tu grupo étnico, que a tu grupo político, tú eres el líder, tú eres el que concentras el poder, y tratas de mantenerlo indefinidamente durante muchos años. Otra característica de muchos países africanos, la longevidad de los gobernantes. Sí, quizá haya sido el presidente más longevo del mundo. Pues no, pudiéramos decir que todavía hay un presidente en Camerún. Ah, ¿de verdad? Villa. Villa, Paul Villa, yo lo conocí directamente cuando yo era director de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y estoy hablando de él pues hace más de 30 años, y sin embargo el hombre lleva más de 40 años en el poder. Se han ido muriendo muchos de ellos, y los vientos de la democracia también han influido para que se empiece a dar crecientemente, como sabemos en África, elecciones, alternancias, etcétera. Pero lo que hay que reconocer es que en el caso de Zimbabue, para volver a Mugabe, fue una mezcla de autocracia, de deseo de mantener el poder, de defensa frente a lo que siempre argumentó Mugabe, eran los ataques permanentes a la independencia económica real de Zimbabue, particularmente agudizados a partir de la llegada de Margaret Thatcher al poder y de Major, que es cuando se da el conflicto muy fuerte. A mí me tocó precisamente ser embajador concurrente en esa época, y lo que recuerdo perfectamente bien es que pues, todos los días aparecían en los periódicos no solamente ataques fuertes ya crecientes de países del Commonwealth, liderados por Inglaterra a Mugabe, sino inclusive restricciones para que no tuviera acceso a los mercados financieros. A los mercados financieros, al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Es decir, se le va aislando, y él no solamente se va empecinando, agarrando el se poder, aferra más, ¿no?, al poder, sino que además va cometiendo cada vez mayores errores en dos frentes. En el frente, vamos a decir, político-democrático, manteniendo a como dé lugar su presidencia, religiéndose una y otra vez, y ejerciendo pues una presión y violencia inclusive frente a la oposición, y por el otro lado, desde el ángulo económico, administrando la economía cada vez más mal y con restricciones financieras externas más fuertes que llevan a una inflación galopante, a un absoluto, no solamente estancamiento económico, sino caída
del Producto Interno Bruto. Y aumento de la pobreza, ¿no? Y aumento de la pobreza. Y esto realmente pues es un cóctel Claro. terrible que pues en muchos momentos se pensó que podía llevar a promover un golpe de Estado. Es más, continuamente cuando yo estuve como embajador en Sudáfrica, Mbeki como presidente recibía presiones diciendo cómo es posible que un régimen democrático admita tener ese vecino al norte, ¿verdad? Que está hecho un desastre. Pero con toda la complejidad que tenía además, pues vamos a hablar muy claramente, la complicidad de la independencia, ¿verdad? Y de los mismos apoyos que mencionaba Arturo que se dieron de parte de los países vecinos hacia Sudáfrica, Claro. hacia el Congreso Nacional Africano en los momentos más álgidos del proceso de lucha contra el apartheid. Pese a una serie de acusaciones y de irregularidades, Robert Mugabe, el hombre poderoso en Zimbabue, ganó una y otra vez las elecciones en este país al sur de África con una votación muy baja de votantes y también con altos grados de abstencionismo. Y es que hay que recordar que sus críticos y oponentes lo acusan de orquestar fraudes electorales, de interferir en la comisión electoral, de intimidar a opositores, pero también de manipular los resultados electorales. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que Zimbabue cuenta hoy con un sistema multipartidista. Se presentan 23 candidatos, incluyendo al vicepresidente. Sin embargo, lo que opera en Zimbabue es prácticamente un sistema único de partido en donde la Constitución, las leyes y las instituciones han reafirmado prácticamente al partido gobernante y en donde el Movimiento para el Cambio Democrático, el principal partido de oposición, se ha visto también fisurado y dividido por diferentes intereses. Arturo, platícanos un poquito de esta conformación política, un partido gobernante que es el Congreso Nacional Africano Frente Patriótico. ¿Qué tipo de ideología política practica y cómo ves configurada la oposición política? Bueno, es muy interesante la pregunta. Habría que recordar las siglas de lo que sigue siendo el partido en el poder, el ZANU, Zimbabwean African National Union. Está hecho en una tendencia de partidos y organizaciones políticas en la época de la descolonización, que su esencia política es panafricanismo. Okay. ¿Por qué panafricanismo? Porque cada región, cada colonia, tenía grandes diferencias étnicas y regionales, y lo que aglutina un movimiento político de liberación anticolonialista, y en muchos sentidos también con influencia socialista, antiimperialista, es un partido que amalgame todo. Entonces es el partido que llevó a la independencia de Zimbabue, es el partido que ya lo hemos mencionado, está legitimado por esa razón, pero generalmente en este contexto, y digamos, podríamos ver casos similares, se me ocurre Kenia, cuando es el país que hereda la independencia, tiene un enorme control político de toda la vida. Es decir, ellos controlan las regiones, controlan las elecciones. Y una legitimidad, ¿verdad? Y están legitimados. Y en ese contexto es difícil hacer partidos de oposición. De hecho, hubo casos en que estaba prohibida en las constituciones que hubiera partidos de oposición. Durante muchos años, hasta lo que fue ya, digamos, el fin del bloque, y cuando entraron todas las reformas estructurales y el Fondo Monetario y estas intervenciones occidentales que les exigían aperturas democráticas, perdón, sí. Había países como Tanzania que la Constitución prohibía hacer países de oposición. En el caso de Zimbabue, en los 90s y en el 2000 surgen movimientos políticos de oposición. En el 99 surge, ¿no? Movimiento del cambio democrático, ¿no? El MDC. Democratic Change, sí, que de hecho es el partido de oposición más visible. De Morgan Tsvangirai. Morgan Tsvangirai. Quien falleció hace poco. Y entonces por eso entra al duelo electoral Nelson Chamisa. Es decir, por la parte de la oposición política. Exacto. Lleva muy pocos meses al frente. Sí. Ahora, le costó trabajo. Sí. ¿Y estas elecciones realmente están cantadas? Es decir, ¿son creíbles para la comunidad internacional o ya sabemos de antemano, antes de la celebración, quién va a ganar? Es decir, el vicepresidente Mnangagwa, que de alguna manera, fue un aliado tradicional de Mugabe, fue prácticamente su mano derecha durante mucho tiempo y está apoyado por el ejército. Claro. Sí. Mira, en los últimos años de Mugabe son muy interesantes, no solamente porque cada vez fue más clara su decrepitud mental, física, viajes constantes a Singapur, donde se le atiende, o a algunos otros países de sus malestares, pero
va inclusive perdiendo bastante la memoria. Hay una historia famosa de uno de sus últimos informes presidenciales, año con año, en que llegó y leyó el del año anterior. Alguien, es decir, no solamente él, sino sus ayudantes no le dieron el último discurso, entonces releyó el del año anterior. Entonces ya estaba en esa situación. Ya había un clamor muy grande interno y internacionalmente porque se diera este cambio. Y hubo intentos de mediación importantes. En 2008, precisamente yo acababa de regresar a México después de estar en Sudáfrica, y ya habiendo salido Mbeki del poder, jugó un papel muy importante a petición de la Unión Africana e incluso con aceptación de la Unión Europea, un papel de mediador para lograr precisamente que se diera el primer gobierno de coalición con Morgan. Claro, eso fue en 2008. En 2008. Sí, porque además ellos pierden la mayoría parlamentaria, ¿no? O sea, es la primera ocasión que pierden la mayoría parlamentaria. Hay una polémica muy grande. Y ahí cohabitan, ¿no? Se disputa esa elección. Sí, se disputa. Y entonces es cuando entra de alguna manera ya Mbeki, el expresidente de Sudáfrica, y con ese apoyo internacional, pues media para lograr que se convierta entonces eventualmente Tsvangirai en el vicepresidente. Exacto. de Zimbabue. Es un gobierno más como de unidad nacional. Y algunos ministros que también venían del mismo partido. Claro. Lo que sucede es que obviamente pues el viejo Mugabe, el zorro Mugabe, pues no les dio mucho chance en la administración real del poder. Y lo que sucede también es que empieza a surgir, pues ya por la edad, una lógica lucha por la sucesión. Una lucha en la cual, pues, entre otras cosas, se empieza a crear toda una facción interna que apoya a su mujer. A Grace Mugabe. A Grace Mugabe, mejor conocida muchas veces como Grace Gucci. Como Gucci Grace, sí, porque Gucci le encantaba ir de compras a Europa. Y por el otro lado, lo que es muy claro es que dentro hay militares y está, pues, Emerson, el vicepresidente. El vicepresidente, mejor conocido también como el Cocodrilo, ¿verdad? Que era un hombre que fue tremendo en su momento, pero que entiende que el momento ha llegado. Él tiene 75 años actualmente, y entonces lo que quiere es pasar como un jefe de Estado, ¿verdad? Un hombre que pacifica al país. Y hay un entendimiento, no está muy claro si fue golpe de Estado mezclado con un cierto entendimiento, porque pues salió con muy buena jubilación del poder. Sí. Y en muy buenas condiciones. Exacto, Mugabe. Es decir, no lo castiga, ¿no? Por así decir. Creo que $10 millones para su jubilación. Sí, y sobre todo, bueno, con un salario en este caso yo lo que quisiera mencionar es que no hay que olvidar que el surgimiento de un partido de oposición y lo que sucede tanto a finales del siglo XX como en 2008, son elecciones marcadas por una fuerte represión, o sea, creo que eso habría que mencionarlo. Claro. Ya no tanto porque haya una mayor presencia de grupos de oposición que puedan llegar al Parlamento. Hay que recordar que hay una segunda vuelta en la cual abiertamente hay una represión a los seguidores de Tsvangirai. De hecho, él es víctima de ataques físicos. Se habla, digamos, de represión a sus colaboradores, incluso asesinatos. Y aquí hay que volver al punto. ¿Quiénes están detrás de esta operación? Mnangagwa, el que es actual, digamos, el presidente interino y probablemente el próximo presidente, y otro personaje, Constantino Chimuenga, que es el jefe del ejército, y que son parte de ese bloque. Como ya se mencionó hace unos cuantos minutos, lo que llama la atención es que después de esta crisis del 2008, las siguientes elecciones de Mugabe pues se realizan en el 2013, ¿no? Exacto, en el 2013. Pero las vuelve a ganar y con ganar. Baja participación política, ¿no? Exacto, o sea, con abstencionismo. A nivel del interior de Zimbabue, pues es obvio que no queda muy claro que vaya realmente un sistema democrático. O sea, yo sí me atrevería a decir que pues en Zimbabue pues no estamos hablando de eso, en realidad no se puede hablar de eso. Y que por otro lado, lo que ya se había mencionado en el sentido de que, bueno, para las elecciones de este 30 de julio, el mismo Mugabe andaba sondeando si otra vez se iba a poner, pero ya para los 94 años y con lo que ha mencionado Mauricio de sus problemas ya de memoria y de digamos, de lucidez,
¿quién entra a la escena? Grace Mugabe. Que eso es lo que irrumpe, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que Grace Mugabe quiera entrar a la escena política, eso fisura a la élite gobernante, a la élite dirigente y al partido en el poder. Pero fusiona el grupo de este líder, o sea, en realidad Sí. no tiene que ver con una verdadera oposición. Claro, Grace claro. Mugabe lo que quiere es tratar de ser la sucesora, y el golpe de Estado, que en mi humilde opinión, no sé qué piensa Mauricio, no lo es tanto, Sí. es porque, bueno, podría ser un golpe de Estado personal hacia Mugabe, pero la estructura no cambia, o sea, No la cambia. gente tiene, o sea, los que están en el poder, en la Claro. cúpula, son los mismos. Por eso, y solamente claro. remueven a la esposa, la sacan del juego. Una especie juego. de autogolpe acordado, ¿no? Algunos han dicho, pero Negociado, porque también como dicen, pues no los procesan, no los encarcelan, les mantienen sus privilegios Claro. y tienen una pensión. Inclusive cuando es el cambio a presidente interino, Mugabe oficialmente le otorga el cambio. Sí, una de las razones que precipitaron la caída de Robert Mugabe y su sucesión presidencial estuvieron vinculadas a las fisuras y divisiones que se dieron al interior del partido gobernante y la élite política en el poder. El caso de su esposa y primera dama, Grace Mugabe, quien se insertó en la vida política apoyada por el grupo o la facción de la generación 40 y que se enfrentó al liderazgo del vicepresidente Emerson, cobijado por el ejército. Primero, el presidente Robert Mugabe destituyó al vicepresidente, un aliado político tradicional, en tanto que el ejército tomaba el control de la ciudad de Harare, la capital de Zimbabue, junto con un inicio de que el Congreso procesó ya la destitución inminente del presidente. Con ello no quedó más remedio para que Mugabe pues haya renunciado en noviembre del 2017 al cargo de presidente. La pregunta es aquí, bueno, sí hay un cambio porque, bueno, se terminan los 37 años de Robert Mugabe, pero es un cambio con continuidad porque entonces llegaría el vicepresidente, o es un cambio con ruptura. no, yo creo que por lo pronto ha habido transitoriamente un cambio con absoluta continuidad, pero con una expectativa de cambio. Hay obviamente una población joven muy importante en Sudáfrica y en todo el sur de África, vaya, y en Zimbabue en lo particular. Pero están apoyando ellos a Grace Mugabe, ¿no? Digo, en algún momento los jóvenes apoyaron un poquito más a Grace Mugabe. Ahí está la generación 40. Era un poco el discurso de la generación ¿Sí? 40. A ver, platica, esa generación Pero 40, aquí, ¿cómo llega? Aquí me interesaría un poco mencionar algo que es muy recurrente en la política africana contemporánea. Hay una herencia, o sea, las sociedades africanas tradicionales antes de la colonización siempre se mantenían realmente con un poder muy fuerte de los ancianos, de la gente mayor. Tradicionalmente, a diferencia de lo que puede pasar sobre todo en muchos países industrializados, el anciano se ve como una legitimidad. Y en el marco político, por eso ha habido tanto gobernante longevo, independientemente que concentren la capacidad de poder. Claro. El tema de la juventud es atractivo para países inclusive como los nuestros, en ciertas sociedades en que se dice, bueno, en África todavía hay poblaciones que piensan que el joven no tiene experiencia. De hecho, curiosamente, una de las cosas que se le están criticando al contendiente es que es muy joven, tiene 40 años, y va contra un rival de 75, sí, que claro. en otro país uno dirá al revés, no, pues es mejor gente joven que tenga más. No, en África todavía el tema de la edad se maneja muy engañosamente, y Mugabe quería explotar eso. Es decir, Claro. quería traer a una población que generalmente no se le toma tan en cuenta inmediatamente y que todavía pasarán años para que esto se modifique a nivel continental. Claro. Pero yo creo que va un poco por allí, Sí, ¿no? quizás lo importante que hay que tomar en cuenta es que muere Tsvangirai y no da tiempo realmente a que se consolide un nuevo grupo, claro. pero sí hay un grupo joven, muy importante, sí. No solamente es que tiene 40 años, no, la actitud en estos momentos de camisa, el contendiente, respecto a medios sociales, es totalmente distinto. Él dice que admira enormemente a Trudeau, que admira A los presidentes jóvenes, a Claro, Macron, claro, a Macron, a por eso Trudeau, a Macron, toda a esa Trudeau, generación, claro. al de Nueva Zelanda. Entonces, sí hay una nueva generación que aspira, pero que le da la impresión que para esta elección Sí. La oposición se queda corta, ¿no? todavía se queda Sí. un poquito corta. A mí me encantaría ver una nueva generación entrando al poder, porque finalmente si se queda el cocodrilo, en pocas palabras, en el poder,
habrá que ser más respetuosos en el futuro, pero en fin, así le llaman, va a significar, pues de alguna manera, extender todavía. Claro. un Quizá tiempo. vendría un periodo de transición, ¿no? Y quizá en la próxima elección pudiera venir realmente el cambio más definitivo. Ahora, tenemos todo el tema de la oposición, Arturo, que también se dividió en el año 2005, ¿no? O sea, creo que es un tema importante, se generan dos facciones, ¿no? La de Nelson Chamisa, que es la más importante, la que mayor importancia tiene, pero luego hay otra que está relacionada con Acube. Entonces, a ver, platícame un poquito este tema de las facciones o de las divisiones adentro de la oposición. Lo que pasa es que también creo que habría que revisar desde la existencia de este movimiento, el Movement of Democratic Change, que sería, digamos, el grupo opositor visible, digamos, el auténtico. Sí, porque también en la política, sin embargo, con otros países, hay pequeños partidos que en realidad su función, más que crear coaliciones, es dividir votos. Es decir, siempre ha sido una estrategia de todos los gobiernos que tienen, digamos, un poder hegemónico, que tratan que sus oposiciones vayan lo más divididas posibles. Entonces, o sea, la idea es atomizar el voto, ¿no? Se atomiza, pero también hay una cosa que creo que es real. En su momento, el Movement of Democratic Change es muy fuerte cuando está en plenitud su líder, Morgan Tsvangirai, porque también son, o sea, los partidos políticos en África tienen ante todo, pertenecen sin lealtades étnicas, pero siempre necesitan un líder muy carismático que los englobe. Y en la medida en que los englobe, llegan unidos. Aquí hay un problema con Chamisa, no sé, me imagino que Mauricio tendrá también mucha información al respecto. Llega muy rápido porque muere Tsvangirai en febrero. O sea, no era, por así decirlo, el candidato. Y no llega con el apoyo de todos los sectores del Movement of Democratic Change, que le objetan que él aprovecha la coyuntura para quedar él, pero que no es la persona más capacitada. O sea, en este mismo movimiento de oposición no llega con la fuerza que se requería. Ahora otro punto que creo que hablaremos más adelante. Muchos sectores no creen que vaya a haber elecciones limpias porque el aparato del poder del Estado, que heredó Mnangagwa, el señor Cocodrilo, pues está, digamos, totalmente relacionado con el bloque de poder, es decir, los sistemas electorales de allí no se puede decir que sean muy imparciales, que digamos, y esa es otra de las debilidades que se plantean, porque inclusive la comunidad internacional, me parecería que ante todo en términos económicos, aunque desde el punto de vista de un avance democrático se vería bien un cambio, lo que quieren es un líder que les garantice que se vuelvan a restablecer las situaciones económicas, que prospere el país, y a lo mejor eso es lo que está vendiendo Mnangagwa, ¿no? De que él queda. Sí, un poco la estabilidad, ¿no? O sea, el status quo, ¿no? El status quo, sí. Es lo que está vendiendo. Pero es interesante lo que estamos comentando, porque se han registrado 23 diferentes candidatos. 23 candidatos. Sí. Entonces es un número muy alto, algo que totalmente inusitado además, lo que sí refleja pues, las aspiraciones participativas, democráticas de una gran cantidad de grupos, y no solamente de grupos tradicionales, porque hay candidatos que vienen, pues como está sucediendo en muchos países del mundo, de grupos de la sociedad civil, hay artistas, hay personajes que han sido de la vida literaria, es un popurrí enorme, y dentro incluso de los propios partidos políticos hay pequeñas decisiones que entonces han dado a personajes que levantan la mano y dicen yo también quiero participar, y que habrá que ver qué papel juegan. Desgraciadamente son demasiados, y como vamos a ver en las elecciones del día 30, pues si se dan las expectativas de los sondeos políticos hasta el momento, como decíamos, podría ser 42, 31, una cosa por el estilo. ¿Qué pasa con el resto de los votantes en un país en donde además hay segunda vuelta? No se nos olvide que esa segunda vuelta fue la que permitió precisamente que anteriormente se diera el gobierno la crisis del 2008 también. De coalición, sí. Zimbabue es un país rico en recursos minerales y agrícolas, al tiempo de que importa petróleo de Mozambique y también de Sudáfrica, es decir, es un país dependiente de estas importaciones. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la falta de acceso a los mercados financieros internacionales, las sequías, el alto nivel de desempleo y las crisis económicas no han logrado la aspiración de elevar el nivel de vida y de combatir la pobreza.
En 2008 hubo una contracción económica que elevó al 72% el nivel de pobreza en un país que tampoco ha cumplido con los objetivos del desarrollo del milenio. No olvidemos que Zimbabue ha estado sancionada 12 años por la comunidad internacional y sobre todo por Estados Unidos y la Unión Europea. Todo el tema económico, cómo está jugando, es decir, el tema del bolsillo en estas elecciones, porque además, hablando de la dimisión de Mugabe, también antes hubo protestas sociales en todo el país. También hubo en Johannesburgo, en Cape Town, en el mismo Londres, ¿no?, pidiendo la dimisión. Entonces, también en estas elecciones, Mauricio y Arturo, se juega la reinserción de Zimbabue en la comunidad internacional, ¿no?, en la comunidad de naciones. Un país que ha estado sancionado económicamente, diplomáticamente, por Estados Unidos, por la Unión Europea, y que de alguna manera pues se quiere ahora con este recambio político que, aunque quizá no signifique ruptura, que significa más continuidad, pues sí habrá una nueva emergencia, ¿no?, de un acomodo distinto con la comunidad internacional. No, eso es definitivamente claro. Lo que quiere hacer Mnangagwa es mostrar que ya pasó él a un nivel de estadista, está viejo, que lo que quiere es tener un último gobierno de transición, pero que permita recuperar las inversiones, que permita recuperar la legitimidad internacional del país. Y segundo, esto implica también, y se me hace muy importante, el hecho de que los partidos políticos, entonces, en general, pues han estado insistiendo en que tiene que haber una presencia muy clara de observadores. En las últimas semanas hubo dos grupos representando a los grupos prodemocráticos africanos del Partido Republicano y del Partido Demócrata de Estados Unidos, que pidieron que se hiciera una misión de observación una electoral. Misión de observación y además que piden al ejército, y es muy interesante, que no vaya a dejar de jugar su papel para asegurar que se den unas elecciones limpias. ¿Qué quiere decir todo esto? Que bueno, van a estar muy observados en las elecciones, pero aquí viene la gran pregunta para mí. El momento no es fácil en el caso de la Unión Europea, que tradicionalmente ha jugado ese papel. Quizás están los observadores de la Unión Africana, que también van a jugar un papel importante, pero sí hay miedo de que efectivamente continúen pues muchas de las prácticas y las marrullerías. No se nos olvide que inclusive hace un par de semanas hubo un bombazo en Bulawayo en una de las reuniones de campaña, precisamente. En un mitin electoral. Sí, en un mitin electoral murieron varias personas, 60 y tantos acabaron heridos. Nunca se supo de dónde vino ese ataque. Algunos empezaron a señalar precisamente a la oposición, pero otros decían que es Grace Mugabe. Y otros decían que era dentro de los mismos grupos de Mugabe. De Grace Mugabe. Porque también hubo una entrevista muy interesante que dio en el mes de marzo Mugabe, la única que ha dado así al Times de Londres, que antes jamás se le hubiera ocurrido dar una entrevista al Times de Londres, que lo consideraba su enemigo número uno, señalando la traición de parte de Mnangagwa y diciendo que bueno, que el país necesitaba continuar, pero que no estaba necesariamente en las mejores manos. Claro, Mnangagwa no le dio ni importancia a la entrevista. Cuando le preguntaron por la entrevista, dijo, este país ya cambió. Bueno, pero también creo que, a ver, un punto que... Sí, ya tenemos pocos minutos. La cuestión económica. Zimbabue sigue siendo de los países con más alta inflación en el mundo. De hecho, desde 2010, desde 2008-2010, cuando fue la crisis, prácticamente la moneda perdió valor, ¿no?, es el dólar o el rand sudafricano. O sea, la moneda de Zimbabue no vale nada. Sí, claro. Entonces, ante ese contexto, a mí sí me parece que es importante tomar en cuenta este punto. Aunque haya esta inquietud de la comunidad internacional sobre este proceso de las elecciones, que haya los observadores internacionales, hay muchas ONGs y organismos, aquel que alguna vez Bill Clinton, hay una foundation que paga observadores para ir a las elecciones y checar que todo esto se maneje lo más abiertamente posible. Sí. La oposición ya dijo, digamos, Chamisa, que él quiere observadores porque ellos están seguros que se va a intentar hacer un fraude.
Y claro que no les faltan argumentos para decir eso, pues toda la historia, trayectoria de claro. Mugabe fue de que pues, Sí, las elecciones por también supuesto. no eran muy limpias de transparentes. Pero también el punto que a mí me parece que tenemos que tomar en cuenta es que la comunidad internacional y los intereses económicos que hay hacia Zimbabue prevalecen ante los ideales democráticos. Hay que recordar que hay países africanos, por ejemplo, Uganda. Su Museveni tiene años en el poder y nadie se preocupa ni insiste ni forza a que haya un cambio, porque le interesan las potencias que regionalmente fuertes, Uganda claro. y este gobernante esté. En África, lamentablemente, los intereses económicos y la estabilidad es lo que prevalece sobre la transparencia democrática. Y me parece que lo que se busca es que Mnangagwa garantice un relanzamiento de la economía de Zimbabue. Hay que recordar que cuando tomó como presidente interino, Gran Bretaña mandó representantes. O sea que de hecho se reabrieron las relaciones diplomáticas interrumpidas desde las crisis con Mugabe. Entonces no hay que olvidar eso. Interesantísimo. Y quizás no dejar fuera la ecuación china. Es muy interesante el caso porque África hoy en día tiene una presencia económica, más que política, es política, pero es económica china impresionante. Hay obras de infraestructura que ya Mugabe había empezado a negociar con los chinos. Los chinos muy... y los chinos lo apoyaron. Muy pragmáticamente lo ¿no? apoyaron. Pero claro, cuando vino el recambio y se mandó a su casa a descansar a Mugabe, pues inmediatamente hubo también mucho realismo de los chinos al respecto. Yo creo que para cualquier país de África y sobre todo para cualquier país que tiene tales necesidades de reconstrucción, de infraestructura, etcétera, pues definitivamente lo que puede ser muy interesante es la reacción, ya no nada más de los tradicionales organismos, Fondo Monetario, Banco Mundial y de la Unión Europea, que tienen sus propios conflictos en estos momentos muy serios. Yo creo que habrá que ver qué papel puede jugar China en el futuro, sobre todo si se llegara a dar una segunda vuelta. Pues interesantísimo este panorama político y electoral de Zimbabue. Vamos a un corte, al final unas conclusiones sobre la relación de México con el continente africano. Estamos de regreso ya comentando, haciendo las conclusiones, unas notas finales sobre las elecciones en Zimbabue. Arturo, tenemos un nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tenemos todo el tema de la política exterior, viene un giro de la política exterior en México, una política exterior que está seguramente más asentada en el artículo 89 constitucional, basado en la soberanía, en la autodeterminación de los pueblos, y quizá tengamos una política exterior de bajo perfil. Siempre la hemos tenido para el continente africano, pero ¿cómo estás mirando o qué perspectiva tienes de la nueva política exterior? ¿Valdría la pena seguir con esta política de bajo perfil o, por el contrario, empoderar nuestro posicionamiento ante el despertar político y económico de África? Los que hemos trabajado durante años África, hemos tenido una relación directa, tanto como Mauricio y un servidor. Creo que siempre hemos coincidido en la necesidad de que se trabajara y hubiera más espacios de comunicación
de intercambio de información y sobre todo de nexos económicos y financieros que nos pudieran acercar a industrias de intereses de países africanos con México. La potencialidad lo hay, o sea, se ha escrito cosas, ha habido foros, recurrentemente la Secretaría de Relaciones Exteriores, de hecho Mauricio ha dirigido algunos, pero el problema que yo veo es que hay un gran desconocimiento del continente africano en todos los sectores, hasta los sectores Y especializados. desconocimiento mutuo, ¿no? Lo marginal, claro, o sea, está correspondido. Claro, es bilateral. Pero el argumento principal es cuál, que México, por ejemplo, sus puntos de interés y preocupación económica es América del Norte, los países europeos, China, porque ahora Asia sí ya, China y todos los países. Y el Pacífico. Pero África como que parecería ser que no nos puede dar mucho, pero es más bien un prejuicio. Es decir, una situación a priori, antes de quererlo realmente aterrizar, la tradición ha sido de que, pues bueno, que es marginal, que no hay mucho que ver, hay que ver cuánto personal tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores ubicado al tema del continente africano, y vamos a ver que eso siempre ha sido marginal. ¿Cuántas embajadas tenemos? ¿Cuántas representaciones? Brasil y Venezuela nos superan, ¿no? Y Cuba. Pero porque ellos históricamente tienen esa idea de Sí, que hay claro. más nexos. Aquí habría que cambiar toda esa mentalidad y ojalá con el nuevo gobierno se piense que pues sería interesante hacerlo. No siempre hubo tan bajo perfil. El criticado régimen de Echeverría en materia de política exterior sí intentó tener contacto Con el nuevo orden económico que ahora se internacional, critica y se ve de otra Como lo forma. tuvo el de López Mateos antes, ¿no? Había Sí, más. sí, había exacto. más, claro. Y hay incluso una historia muy bonita con Etiopía, que pues otro día la platicamos, es decir, de los nexos que había desde la época del cardenismo, históricos y políticos. Habría que retomarlo, ojalá las nuevas autoridades de Relaciones Exteriores, el nuevo gobierno, tomen en cuenta que sería positivo tratar de volver a mayores Sí, o sea, relaciones, tenemos ¿no? que recalibrar nuestra relación con África, Mauricio. Ciertamente. Mira, yo estoy convencido, y lo hemos dicho muchas veces, pero ahora en particular, que ante este nuevo despertar político y económico de África, México también tiene que despertar. Es decir, hay 54 países africanos, miembros de la Unión. A prácticamente todos ellos les exigimos a sus pobladores visa para entrar a México. Y solamente tenemos embajadas en 8 países. Entonces, continuamente estamos viendo que hay un México que dice que quiere ser más parte del mundo, más México en el mundo y más mundo en México, pues no se cumple ese dictum en el caso de África. No solamente están los casos que tú mencionabas de América Latina. Un país como Turquía, que lo podríamos poner más o menos a un nivel del mexicano en términos pues, de importancia de población, económica, etcétera, tiene 46 embajadas en África. Wow. Bueno, ¿por qué? Pues porque le ha convenido a su estrategia política y económica. Con esto, ¿a qué conclusión quiero llegar? Primero, que necesitamos tener más presencia en África, pero que tenemos que tener una presencia también de cierta calidad y establecer ciertas prioridades para nuestra acción, para nuestra presencia en África. Tener una embajada cuesta, pero a veces cuesta más no tenerla. Claro. Entonces, en ese sentido deberíamos de replantear en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro de África, cuáles son los países de mayor tamaño, de mayor impacto en estos momentos. Yo nomás haría notar una cuestión que me parece importante. En su último informe, el Banco Mundial señala que no solamente ha habido un cambio enorme en términos de democratización, de procesos electorales, Sí, claro, como los que venimos discutiendo, el fin de los viejos líderes eternos africanos, sino que además hay, desde el punto de vista económico, un proceso de crecimiento que no tiene precedente. ¿Qué quiero decir con esto? El Banco Mundial espera que este año, de las 10 economías que más van a crecer en el mundo, 6 van a ser africanas. Y esto dice bastante. Claro. Y algunas de ellas son de países, no necesariamente en estos momentos todavía de Sudáfrica y de Nigeria, que apenas acaban de salir de una situación muy compleja política y de estancamiento, afectados por la caída de los precios del petróleo y los minerales. Pero particularmente hay países como Etiopía, países como
Kenia, como Tanzania, como Senegal, que están creciendo a una tasa pues muy superior a la del resto de los países en desarrollo, y que están presentando entonces una gran oportunidad como mercados, Claro, como fuentes de abastecimiento de materias primas, y ahí tenemos que empezar a pensar también en un momento en el cual el gobierno de López Obrador pues se va a enfrentar igual que se enfrentó, se ha venido enfrentando el gobierno Peña Nieto, pues a el reconocimiento de que somos muy vulnerables por la excesiva dependencia respecto a los Estados Unidos. y tenemos que, por Y que supuesto, tenemos que abrir, diversificarnos. diversificar. Pero claro, tenemos que diversificarnos con una estrategia y una política que necesitamos elaborar muy explícita respecto a África, estableciendo un grupo, tal vez, yo he estado señalando, lo hemos comentado también aquí con José Arturo, de 15 países, una cosa por el estilo, ¿verdad? Y podríamos doblar nuestro número de embajadas, por lo menos, Claro, en el por futuro, supuesto. y escogiendo aquellos países donde hay mayores posibilidades de obtener resultados Claro. concretos, no solamente para Claro. África, Rina, pero quiero insistir en algo muy importante. Esos 54 votos son más de una cuarta parte de los votos en De la Asamblea Naciones General de Unidas. Naciones Unidas. Sí, muy importante, tiene un peso diplomático fundamental para cualquier Claro. mexicano que quiera ser Claro. directivo de un organismo de Naciones Claro. Unidas. A ese grado. Voy a tener que cortar, me da muchísima pena, Arturo, tenemos que terminar ya. Muchísimas gracias por haber acompañadonos el día de hoy. Gracias a ustedes que nos acompañan por el canal del Congreso. Soy Rina Musal y los esperamos en una siguiente emisión, las elecciones que vienen en Suecia. No se vaya, los dejamos aquí en el canal del Congreso.